Nuestra herencia está allá en los cielos. Nuestra fe es un gran tesoro que nos protege. Ahí manifiesta su poder el Señor. La fe es el único medio por el cual verdaderamente podemos honrar al Señor. Manténganse firmes en la persecución, porque su fe es más preciosa que el oro y está siendo purificada, ¿no? Por medio de ella pueden aprender a amar a Dios aún sin haberle visto. Tienen una esperanza firme de ver al Salvador cara a cara. Y entonces nos dice: enfoquen su mente, enfoquen su corazón, piensen con claridad al estudiar la Escritura, pongan su entendimiento y diligencia, pongan su corazón en estas promesas. Acuérdense, ¿te acuerdas lo que vimos hace unas semanas? Dios los llamó a la santidad, a la comunión con Él. Entonces apártense para Él, séanle fiel, consagren su vida, aprendan temor limpio de Dios. Él no hace excepción de personas. Recuerden que lo que costó el que fueron rescatados de la vida vacía que vivían, la sangre preciosa de Cristo, ¿no? Dios se ha revelado delante de ustedes, les ha revelado su palabra y nos dice: la gloria del hombre es como la hierba, que hoy deja de ser y mañana deja de ser, pero su palabra permanece para siempre. Esperen en la eternidad. Y entonces estamos en este punto: ¿cómo responder ante este privilegio? ¿Por qué a veces, a pesar de todas estas poderosas realidades, nuestras vidas siguen igual? Acuérdate de algo, y esto es como muy retórico, ¿no? Lo que verdaderamente habla de tus convicciones, tu fe, es lo que amas. Es lo que haces cuando estás aburrido. Es lo que haces cuando estás preocupado. Es lo que haces cuando sale de ti, lo que sale de ti en momentos de estrés, de dolor, de angustia, problemas. Lo que habla de tu fe es cómo eliges divertirte. ¿Qué es lo que haces cuando estás deprimido o deprimida? ¿Qué es lo que ocupa tu mente? ¿Qué es lo que verdaderamente ocupa tus prioridades para la vida? ¿Qué es aquello que si te quitan no podrías vivir? Eso es lo que verdaderamente habla de quién eres, lo que realmente crees y lo que amas. Y esta es la pregunta de Pedro: ¿son estas convicciones y conducta coherentes con los tesoros de los que acabamos de hablar? ¿Verdad? Y Pedro nos va a enseñar hoy. Pedro nos va a enseñar hoy cómo podemos responder ante tal maravilla de evangelio, a este glorioso evangelio. Cómo manifestar el carácter de Dios. Cómo manifestar que somos verdaderamente hijos de Dios. Por eso vamos a estudiar los primeros 3 versículos y yo titulé el mensaje: 3 acciones de respuesta en respuesta de nuestra salvación. 3 acciones en respuesta de nuestra salvación. Vamos a dar lectura en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bueno, aquí tenemos 3 verbos interesantes que son acciones, ¿verdad? Que son la respuesta para llegar a este punto, que todo lo que soy manifieste que soy un hijo de Dios, que he entendido mi salvación. Y comienza diciendo nuestra primera acción, ¿verdad? Mi primer punto es ese. La primera acción es desechar. Dice otra vez: desechando pues. Acuérdate, quiero establecer algunos puntos. La vida cristiana, la verdadera libertad en Cristo, se vive en respuesta al amor de Dios. Porque mira en el texto pues, nos habla de todo el peso de lo que Pedro nos enseñó, ¿verdad? Dios ya me salvó, me lavó, me adoptó, me apartó para Él, me dio vida, me hizo renacer. Él ya hizo lo imposible, hizo lo que yo jamás podría hacer por mí mismo, podría haber hecho. ¿Te acuerdas lo que dice Efesios 2? Que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, literalmente como un cadáver. Dice que flotaba como un cadáver podrido conforme a la corriente de este mundo, antes de Cristo. Al mismo tiempo, no solo era un cadáver inerte, era como un muerto viviente, como estos Walking Dead, ¿verdad? Me hacía daño a mí mismo y le hacía daño a los demás y pecaba contra Dios. Pero me dice después que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que me amó, aun estando yo muerto en mis delitos y pecados, me dio vida juntamente con Cristo, por pura gracia. Y dice la Biblia que me rescató de ese reino de las tinieblas, me trasladó a su reino de luz, ¿no? Y algo muy importante: el Espíritu Santo vino a habitar en mí. Dice 2 de Pedro que la naturaleza divina ya es parte de mí por la fe en Jesucristo, ¿no? ¿Por qué?
solamente porque quiso manifestar Él su generosidad en mí, no porque hubiera algo bueno en mí. Yo estaba perdido y definitivamente lo que dice ahí, por el puro afecto de su voluntad, Él me puso en un camino de buenas obras, ¿verdad? Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa palabra significa que somos una obra maestra de Dios, una nueva creación. Y esas buenas obras en las que debemos andar, ¿sabes qué es? Es un nuevo estilo de vida. Dios puso un nuevo estilo de vida en el cual yo puedo caminar. También la Biblia habla de un nuevo vestido, ¿no? Este vestido tiene telas de justicia, de santidad y verdad, y está creado según Cristo. Colosenses 3:12 dice, vístanse pues como escogidos de Dios. Efesios capítulo 4 también nos dice, vístanse del nuevo hombre. Ahora, checa lo que ves en estos verbos. ¿Qué puedes ver en estos verbos? Son órdenes, ¿verdad? No está diciendo si pueden, si les da ganas, vístanse. No, dice vístanse. O sea, ¿sabes qué significa esto? Y es mi primer punto es que es desechar, que es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad vestirme del nuevo hombre, ¿verdad? No es automático, es algo que me toca a mí hacer, poner por obra, levantarme, agarrar mis instrumentos y ponerme a trabajar, ¿verdad? Quitarme el otro, eso es lo que estoy viendo, ¿verdad? Casi siempre que vienes a la Escritura, cuando vienes a la Escritura, casi siempre los verbos son los que definen la doctrina. Y el Señor me dice en su palabra, me da estas órdenes, porque ya me dio todo lo que te dije en un principio, capítulo 1 de Primera de Pedro, entonces nos da estas órdenes. Eres creyente, ya recibiste este glorioso evangelio, entonces desecha, vístete, deja, transfórmate. Esa es mi responsabilidad, no la responsabilidad de Dios. Y ese es el primer paso. Dios me llama a tener comunión con Él, pero no puedo pretender tener comunión con Él si no abandono mis pecados, si no desecho todo lo que llevó a mi Salvador Jesucristo a la cruz del Calvario a ser flagelado en la cruz. Acuérdate, Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la injusticia, la maldad, y todo eso es parte de mí, porque estoy en este cuerpo pecador. Pero el día de hoy, si he creído, ya he sido lavado, y lo que sí me corresponde cada día, cada momento, en cada pensamiento es desechar. A mí me toca, cada momento tengo que estar haciendo una decisión de estar ignorando lo que vamos a ver a continuación. Literalmente es alejarlo de mí. ¿Por qué, Señor? Yo te he elegido a ti, soy tuyo. Y cada momento, cada pensamiento tengo que alejarme. Y tienes que recordar eso, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, ¿verdad? Y esto es algo que el cristiano de nuestros tiempos no quiere entender, porque el relativismo se ha infiltrado en la iglesia. ¿Qué es el relativismo? Bueno, pues que lo que para mí es tan malo, para ti no puede ser tan malo, para lo que es algo horrible, para los otros no es tan horrible, etcétera. Pero en la Biblia no existe tal relativismo. Dios es luz y no acepta ningunas tinieblas. Y esta es la pregunta, ¿no? ¿Has sido elegido por Dios? Si la respuesta es sí, ahora te pregunto yo a ti, porque esa es la siguiente. ¿Has tú elegido a Dios? ¿Ok? Mira, tienes que verlo de esta manera. Tu pecado es como un ídolo, es como otro señor. Tus antiguos hábitos, tu amor por el mundo, tus deseos son deseos de otro señor, de otro Dios. Y no puedes amar a los dos, así es como lo ve el Señor. Cuando vinimos a Cristo, ¿cómo decimos? Me entregué a Cristo, hice a Cristo el Señor de mi vida, el señorío de Cristo. ¿Qué significa eso? Que le entregué mi voluntad, le entregué mis sueños, le entregué todo lo que soy. Mira este ejemplo. Le pertenezco como una esposa le pertenece a un esposo, como una esposa fiel que corta sus relaciones con todos sus demás amigos, novios o pretendientes, porque ya tiene un esposo. Y eso es la santidad, mis hermanos, esta decisión de soy tuyo y yo no quiero tener nada que ver con lo que te afrenta a ti, porque tú eres ahora mi Señor. No quiero en mí nada que te deshonre, quiero serte fiel. ¿Cómo decimos, no? Muchas veces, mi vida existe para tu gloria. Bueno, pues aquí comienza. A mí me toca desechar cada día. Y eso es lo que vamos a estar viendo. No podré madurar, no podré jamás ver avance en mi vida si no comienzo por reconocer que mis malos hábitos ya no son parte de mí. Que no le puedo venir a decir al Señor nada más, pues es que no puedo, es re difícil. Pero pues así me quieres, ¿verdad, Señor? Con todo y todo, con todas mis cochinadas. Dios te va a decir no, porque yo te compré completito. Yo no te voy a compartir. Eso es lo que la Biblia nos dice.
Dios te va a decir: yo ya te lavé, yo ya te regeneré, te puse mi espíritu, ya te mostré mi gran amor, ya te salvé. Mira la cruz. Eso es suficiente para ti. Por eso, esta cuestión de desechar es una cuestión de honra y de amor a Dios. Y no es automático, es algo que me toca a mí responsablemente decidirlo cada día. ¿Ok? Ahora, quiero hacer esta diferencia, porque no se trata tampoco de vivir con el látigo de la ley, ¿verdad? ¿Cómo es vivir con el látigo de la ley? Pues este rollo podría ser uno de los ejemplos, es que yo necesito que me regañen, yo necesito que me griten, yo necesito que me pongan las listas de los nos, porque pues si no, no funciono, ¿verdad? O sea, tampoco trabaja así. Imagínate, estaba yo pensando en este ejemplo. A mí no me gustaría que mi esposa, por ejemplo, me dijera: por favor, Chuy, tráeme bien cortita, grítame, zarandéame, porque si no se me van los ojos con el vecino. ¿Ok? Yo no respondo, ahí si amanezco mañana con él, pues no quiero, yo quiero estar contigo, pero pues, ahí regáñame, ¿verdad? No es así. Yo creo que realmente ella no me amaría y no querría estar conmigo, porque ella tiene sus ojos puestos en otro lugar. Su corazón no está conmigo. Si realmente me amara ella por sí misma decidiría cuidar sus ojos, ¿verdad? Yo también. Si yo nada más me estoy cuidando cuando ella me está viendo, ¿verdad?, de no ver otras mujeres, no le estoy honrando, no estoy siendo sincero. Mi amor por ella no es como digo que es. Pero el punto es entiendo mi pacto con ella, entonces la honro con mis pensamientos, con mis ojos, con mis actos. Pero fíjate, ¿qué es esto? Es algo que comienza dentro de mí. No la honro porque tengo un policía a un lado que me esté pitando cada vez que volteo. Chuy, sus ojos. Chuy, cuidado. Eso no sería amor. Los que viven así son los que no han entendido la gracia de Dios. Y eso es vivir con el látigo de la ley. Reducir tu cristianismo a todos los nos. No hago, no toco, no fumo, no bailo, no digo mentiras, no soy lujurioso. Y en ese caso yo ando bajo la ley. Externamente tratando de cumplir con requisitos, con el policía de la ley atrás de mí. Pero internamente mi corazón está en otro lugar. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere tu corazón. ¿Te acuerdas lo que le dijo a los israelitas? En Mateo 15, 7, 9 les dice: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Cumplían los requisitos, eran rigurosos, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces tenemos que entender eso, mis hermanos. Nuestro Dios, el Dios eterno, no es un ídolo a quien podemos manipular y utilizar para deseos egoístas a nuestro antojo. Él es el Dios vivo. Él es el dueño y Señor de todas las cosas. Él todo lo ve, todo lo sustenta. Él sustenta tu respiración. Él hace que este planeta y todo el universo dé vueltas a una velocidad impresionante con una precisión perfecta. Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ahora, otra realidad es que cuando vives bajo la ley, estás viviendo bajo tu naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es lo que sucede? Nunca te puedes librar de tus pecados y tus malos hábitos, porque tus esfuerzos naturales no te pueden ayudar a ser mejor, a dejar aquel hábito, a dejar aquella cosa, a ser como Cristo. No puedes. Mira lo que dice Romanos 7 al 8. Pues la naturaleza pecaminosa, y todos la tenemos en nuestro cuerpo, es enemiga de Dios, siempre. O sea, no va a llegar un momento en que tu naturaleza pecaminosa te diga: yo soy tu problema, Chuy, mátame, crucifícame. No, nunca, siempre es enemiga de Dios, nunca obedeció las leyes de Dios, jamás lo hará. Por eso dice aquí: los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice ahí al final? La última frase: nunca pueden agradar a Dios. Otra vez, los que viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, ¿qué dice? ¿Entiendes por qué no te sale? ¿Entiendes por qué siempre dices: ay, no, está re difícil ser cristiano? Entonces, ¿de qué tienes que estar seguro? Romanos 8:9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces, cuando entiendes esto, cuando entiendes que el Espíritu Santo está en ti, es cuando entiendes lo que es la libertad en Cristo. Cuando por el poder de Dios, por su amor y bondad revelado a mi corazón y el Espíritu Santo en mí, desecho y me deshago de mi naturaleza pecaminosa cada día, porque ya le cedí el trono de mi vida al Señor.
Y el siguiente versículo me va a decir cómo hacerlo, ¿verdad? Pero quiero profundizar un poquito más en esto. ¿Cuándo eres guiado por el Espíritu? Bueno, cuando estás en los puros, no hago, no fumo, no tomo, no me peino, no me pinto, no algo, estás siendo guiado por la ley, ¿verdad? Pero cuando eres guiado por el Espíritu, según Gálatas 5, 22 al 23 nos dice que el Espíritu te guía ¿a qué? Al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la bondad, a la fe, a la mansedumbre, al dominio propio. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes qué significa eso? Que no existe ley contra estas cosas. Que la ley es como el policía que siempre te está marcando. Hasta aquí llegaste, más para allá ya lo estás cruzando, ya estás pecando, ¿verdad? Marca todo lo que no puedes hacer, ¿no? Y te dice la medida suficiente, ¿no? Ya de aquí ya te fuiste por las tortas, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo te guía al amor, al gozo, a la paz, paciencia, y sabes que ahí no hay límite, ahí no tienes un policía. Tienes la libertad de practicar eso sin límite y no te va a cansar. O sea, dime si alguna vez has conocido a alguien que te diga, es que tengo tanta paz que ya estoy cansado de tanta paz. No, ¿verdad? Es que me tiene harto, yo creo que ya es un pecado. No es así. Cuando venimos al fruto del Espíritu y el Espíritu nos guía a estas cosas, es alguien que está caracterizado por cosas que lo llevan a la verdadera felicidad. Y el Espíritu jamás te va a guiar a una obra de la carne, porque cualquier obra de la carne te va a esclavizar otra vez a los chismes, la murmuración, las envidias, adulterio, fornicación. Por eso, ¿qué tengo que hacer con todas estas cosas? Una vez que he entendido esto, que el Espíritu Santo está en mí, tengo que desecharlo. Ese es mi primer paso, mi hermano. Si yo he nacido de nuevo, si he creído en este glorioso evangelio, en la palabra de Dios, soy libre para desechar esas cosas. ¿Puedes decir eso conmigo? Soy libre para desechar estas cosas. El que anda bajo la ley todavía está encadenado, por eso no puede. Pero el que está guiado por el Espíritu se da cuenta que ya no tiene cadenas. Se da cuenta que las puertas de la celda en la que estaba están abiertas. ¿Ok? El que está en el Espíritu puede ser que de pronto se halla adentro, pero se da cuenta, ya no tengo cadenas y las puertas están abiertas. Pero ¿sabes qué? A él le toca levantarse y caminar a la salida, a la libertad. Y eso es esto, desechar. Comenzar a caminar hacia aquel que le amó y le salvó. Solo toma lo que te dije en un principio: amor, honra, fe, obediencia a aquel que me amó, aquel que me lo dio todo. Y por eso es una orden para los hijos de Dios. ¿Te acuerdas? Fe, obediencia siempre van de la mano. Ahora, checa lo que significa desechar. Apotizemi significa poner lejos, poner en otro lugar, separar, poner a un lado, literalmente sacarse de encima, arrojar fuera, alejar, despojarse uno mismo. Interesante que también se traduce como meter en la cárcel. Y esta palabra me pareció también interesante, se traduce como deponer. ¿Qué significa esto? El pecado una vez fue tu Señor, ¿verdad? Pero ahora en Cristo ya no lo es más y lo puedes deponer y echar a la cárcel. Entonces piensa, ¿cuál es tu mal hábito? ¿Cuál es tu pecado? Mal hábito: cigarro, alcohol, pecado, chisme, lujuria, temor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 6, 12 al 13. Romanos 6, 12 al 13 dice: no permitan que el pecado controle la manera en la que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. ¿Por qué? ¿Por qué puedes? Porque ya no tienes cadenas. No dejes que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Esa es otra responsabilidad tuya, porque ya no tienes cadenas. En cambio, ¿cuál es tu responsabilidad? Entrégate completamente a Dios, porque antes estabas muerto. Un muerto no puede hacer nada, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Hebreos, ¿qué nos dice? Despójense de todo el peso de pecado que les asedia. Cuando iban, ¿sabes qué tiene que ver esta palabra? Se traduce cuando iban a apedrear a Esteban. Esto es interesante. Utilizan esta palabra. Imagínate que dice que rechinaban los dientes y estaban viéndolo y lo querían matar, ¿verdad? Lo querían matar. Y dice que se despojaron de su ropa, la pusieron a un lado para irlo a apedrear. Imagínate con cuánta prisa, con cuánta determinación lo hicieron, que a lo mejor no supieron ni dónde lo dejaron a los pies de Pablo. Pero estaban tan enojados y tenían tanta prisa que se lo hicieron. Esa es la actitud que el Señor nos pide en cuanto a quitarnos todo este ropaje de la vieja naturaleza. Es: sácatelo, ya, rápido, no lo necesitas, fúchila, adiós, rápidamente. Y nos dice, ¿qué nos tenemos que quitar? Versículo 1b: toda malicia,
todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Cuando escucho la palabra todo, ¿qué significa, mi hermano? Todo. Y sabes que esta palabra implica no nada más todo, sino de cualquier clase, en cualquiera de sus presentaciones. Y lo que dice es que lo hagas rápido o de una vez. No dice que lo vayas haciendo, pues ahí poco a poco, ¿no? Y cómo se te vaya ocurriendo. No dice que todo, haz la tarea completita. O sea, lo que la Biblia te está enseñando es esto: ya fuiste libertado, ya tienes el Espíritu Santo en ti. No quieres esto como parte de tu vida. No va de acuerdo con la vida de un hijo de Dios. Piénsalo así: si tuvieras cáncer, ¿verdad? Ojalá y no te pase eso, pero ¿qué le dirías al doctor? Mire, doctor, tengo cáncer, pero quítemelo poco a poco, ahí como vaya pudiendo. ¿Sí le dirías? Es que es re difícil, yo sé que es re difícil, ahí como vaya pudiendo, ahí quítemelo. ¿Qué le dirías? Quítemelo todo, por favor, que no avance, que no queden ni rastros de que estuvo ahí. Es lo mismo, dice todo, quítate eso, es cáncer, no lo necesitas. Y comienza con la malicia. Caquía es la palabra, ¿verdad? Significa maldad, mala conducta, cualquier carácter malicioso, depravación, malignidad, iniquidad, algún sentimiento detestable, sentimientos de odio, de hostilidad, ¿verdad? Lo que es indigno, depravado, injurioso, repugnante, incorrecto, todo negativo. Y me llama la atención porque Pedro le está hablando a gente que está en dificultades y que va a entrar a más dificultades. Y les dice: ¿estás en dificultades? ¿Estás mal? Bueno, vamos a pedirle a Dios que te libre pronto de esas dificultades. No, lo primero que te dice es: ¿estás en dificultades? Deshazte de toda malicia. Comienza deshaciéndote de esto y te vas a quitar de un chorro de problemas. Y nos dice: si estás en Cristo, no solo puedes, debes deshacerte de eso. No tienes que tener nada que ver con ello. Y vuelve a hacer énfasis: todo engaño. Engaño es la palabra dolos, en griego, que viene donde viene nuestra palabra dolo, ¿verdad? Es decir, un engaño con alevosía, un ardid astuto, desde una mentira blanca, entre comillas, lo cual no existe. Mentira es mentira, hasta llegar a la traición, tomar ventaja, acechanza. Y piensa en esto, mi hermano, porque en nuestros días entre nosotros la mentira puede ser muy común. Pero ¿sabes que el origen de la mentira es satánico? ¿Cómo le llaman a Satanás? El padre de las mentiras, ¿verdad? ¿Sabes que este mundo está afincado en mentiras? La política, todo lo que existe alrededor, lo que ves en las revistas, es puras mentiras, pura apariencia. Nada que venga de parte de Dios jamás tendrá una pizca de mentira, mi hermano. Y la verdad es nuestra protección, el cinturón de la verdad. Y la palabra nos llama a hablar verdad todo el tiempo, confiar en la verdad. Dios jamás, el Espíritu Santo jamás te va a guiar a la mentira. Mentir te aleja de Dios. Mentir deshonra al que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Deshonra al Dios vivo. Y la mentira ya no tiene por qué gobernarte, ya no es tu dueña. Hoy puedes deshacerte y debes deshacerte de ella si en verdad amas al Señor. Uno más: hipocresía, jupocrisis, ¿verdad? ¿De dónde viene la palabra jupocrisis? Esta palabra se utilizaba para hablar de los actores de ese tiempo que se ponían una máscara, que estaban impersonando a otro que no eran ellos. Y significa eso: simular, fingir, hablar con simulación por fuera, pero por dentro otra cosa, una falsa pretensión, ¿verdad? ¿Y sabes qué? De esto es de lo que más nos acusan a los cristianos. Ay, hay puros hipócritas. ¿Sí o no? Pero el punto aquí es: ¿lo eres? Vienes a la iglesia por venir, ¿verdad? Pero en tu corazón no existe la más mínima intención de cambiar. Eres uno aquí, cruzando la puerta, eres otro. Traes una agenda oculta. No, pues es que yo vengo porque si no, no sabes cómo me va con mi vieja. Mejor voy a la iglesia. Que los hermanitos me sirvan, ¿no? Y ya cuando ya no, pues ya, a un lado. Pero yo no voy a bailar el son que me toquen. ¿Qué nos dice? Arrepiéntete, desecha la hipocresía, porque Dios mira tu corazón y no le puedes engañar. Dios requiere que seamos honestos, principalmente con Él, con su palabra. Y si tú vives justificándote cada vez que la palabra te hace convicción de pecado y cierras tus ojos y volteas la mirada a lo que Dios te está diciendo, estás siendo hipócrita. Y nos está diciendo: aléjate de ti esa hipocresía. No es digno de ser parte de un hijo de Dios. Como dice el capítulo 1, de alguien que invoque por Padre al Dios Santo. Envidias, ¿verdad? F, sonos.
significa mala voluntad, celos. Dice el diccionario, es el disgusto producido al ser testigo o al oír de la prosperidad de otros. No solamente es eso la envidia, sino es querer lo que el otro tiene. Si él le dan atención, yo quiero su atención. Si él tiene dinero, yo quiero su dinero. Si tiene un buen matrimonio, yo quiero su matrimonio. Yo quiero su ministerio. Y es el último de los 10 mandamientos, Deuteronomio 5:21. No codicies la esposa de tu prójimo, tampoco codicies la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca, ni su carro, ni su play, nada, ¿verdad? Dice el Señor, deshazte de eso. Eso no tiene por qué estar en ti. Antes te dominaba, hoy no. Dice todas las detracciones, cata la lía, ¿verdad? Literalmente, y esto nos agarra a todos, mi hermano, hablar en contra de alguien, difamar, calumniar, injuriar, maledicencia, cualquier cosa de chismes, hablar de otras personas, hacer comentarios hirientes. Es el 9º mandamiento. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Entiende algo, mi hermano. Sé que como la mentira es algo muy común, pero para Dios es algo muy grave que hables de alguien más. Cada una de tus palabras cuenta y tenemos que ser cuidadosos, cuidadoso, cuidadosa, ¿no? ¿Sabes cómo le llaman al diablo? Lo he dicho otra antes. La palabra diablo viene de la palabra griega diabolos. La palabra calumniador, perdón, diabolos, el calumniador. Entonces no seas diablo. Desecha todo eso. Bendice y no maldigas. No juzgues a tu prójimo. Mejor ora por él. Tú no eres mejor que él o que ella. Ora por él. Eso es lo que trato de hacer con mi esposa. De pronto estamos y comenzamos a emitir un juicio de la persona. No, pues es que ya sabes, porque quién sabe qué es así. Le digo, no, ¿sabes qué? Vamos a orar por la persona. Vamos a orar. Porque Dios nos manda a deshacernos de todo eso. Y si te fijas, como venimos viendo desde un principio, tengo que estar constantemente desechando esas cosas mientras permanezco con el Señor. Ahorita voy para allá. Pero antes todo eso era mi Señor. Y dice, despójalo, despójate de eso, deja de abrazarlo. Claro, si eres un hijo de Dios. Si no has nacido de nuevo, yo entiendo que vas a amar tus pecados. Yo entiendo que si te quitan eso, te vas a sentir desnudo y sin propósito. Pero si invocas al Dios como Padre, entonces despójate de esas actitudes internas, porque son actitudes internas que solo tú conoces. Chécalas otra vez. Malicia, actitud interna. Engaño, actitud interna. Hipocresía, actitud interna. Envidia, actitud interna. Detracciones, algo que brota de dentro. Esos, si el Señor ya está en ti, ya no te dominan. Créele a Dios, levántate, corre a la luz, abraza la luz y date cuenta que eres libre de eso. Ahora me dirás, Chuy, pues es que yo ya tengo mucho tiempo practicando todas estas obras malas. No veo cómo. Bueno, entonces tenemos nuestra siguiente acción. No es suficiente con desechar, porque a veces te quedas con eso y te quedas con un vacío tremendo. ¿Y cómo se siente el vacío en el estómago, mi hermano? ¿Lo has sentido? ¿Has sentido un vacío en el estómago? Se siente bien feo, ¿verdad? Lo mismo es en tu espíritu. Dios no te va a quitar algo para dejarte hambriento o sediento como un náufrago. Entonces, lo que Él quiere es que compruebes verdaderamente su voluntad, que es buena, no es mala, es perfecta, no tiene errores, que es agradable y te va a gustar cuando andas en la luz, cuando amas la justicia, cuando dices la verdad, aunque no lo creas, te va a hacer gozoso y feliz, más que si te ganaras $1,000,000. El incrédulo no lo cree, huye de Dios, hace las cosas a su manera, no confía en lo que Dios ha dicho. Por eso es que vive batallando y derrotado, o medio viviendo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Primera acción, ¿cuál es? Desechar. ¿Cuál es la primera acción? Desechar. Pero tenemos una siguiente acción que debo hacer para llenar este vacío y que mi naturaleza pecaminosa esté en su lugar encarcelada, crucificada. La siguiente es desea. Segundo punto, desea. Ahorita lo ponen ahí. Pero dice el versículo 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y checa lo que es un deseo, mi hermano. Igual es una actitud interna. ¿Qué deseaba yo antes? ¿Cuál era mi deseo antes de Cristo? ¿Sabes qué? La Biblia dice con claridad que no hay cuestión neutral. Yo estaba esclavizado por mis pasiones y deseos. Y eso me perdía. Mira lo que dice Efesios 2:1-3. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados.
Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. O sea, ni cuenta me daba, pero yo era su cliente. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado. ¿Quiénes vivíamos así en el pasado? Todos vivíamos así en el pasado. Es lo que dice la Biblia. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Y te tengo noticias: si tú no te has entregado a Cristo en verdad, sigues en esa condición, esclavo. Y yo le pido a Dios que el día de hoy esa condición cambie para ti. Pero si estás en Cristo, esto significa que estos deseos han cambiado. Buenas noticias, ¿no? Ese es el evangelio. Hoy puedes desear con todo tu corazón la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero entonces checa, son estas dos cosas importantísimas. Mientras desechas tus pecados con decisión, con convicción, con la misma intensidad, el Espíritu Santo te manda a desear la palabra de Dios. Son las dos cosas: desechas lo malo, pero desear la palabra de Dios, esta actitud interna. Algo interno que se refleja en lo exterior. Porque a veces yo te digo, ¿sabes qué? Qué importante es que leas la Escritura, que estudies la Escritura, que la medites, que la enseñes, que la prediques, que la investigues, que la memorices. Obviamente todo eso es esencial, pero tienes que comenzar por el deseo intenso en tu corazón. Ese es el deseo más básico, mi hermano, porque es la única manera en la que lleves a cabo lo anterior. Un profundo, un continuo anhelo por la palabra de verdad, porque si no, ¿sabes qué va a pasar? Si no tienes ese deseo, no vas a acabar ni el primer versículo y ya vas a estar roncando. Un capítulo, no, es una proeza, ¿no? Obviamente vienes de aventarte como 10 capítulos seguidos de quién sabe qué porquería en Netflix y quieres leer la palabra de Dios, un versículo y ya estás dormido a la primera frase. Hay cosas, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué dijo Jesucristo a los israelitas? Dios a los israelitas y también Jesús al Satanás cuando lo vino a tentar. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desear, ¿sabes cuál es la palabra? Epipotseo. Significa un anhelo intenso, vehemente. Literalmente lamentar. ¿Cómo quiero esto, Señor? Lo deseo, tener un gran afecto. ¿Y sabes por qué muchas veces no tienes hambre de la palabra? Porque esos deseos que no has desechado, que pretendes vivir con ellos, te roban esa hambre. Les das total libertad para que te roben el deseo ferviente de amar la palabra. O sea, no puedes tener hambre y sed de la Escritura porque tu corazón está lleno de, tu corazón y tu estómago espiritual están llenos de parásitos y lombrices que engañan esa hambre profunda que verdaderamente tienes. Pero entonces vives espiritualmente hambriento, y en tu exterior se te nota que estás desnutrido, y que eres presa fácil de Satanás y sus deseos. Por eso caes a cada momento. Por eso nos da la ilustración, como un niño recién nacido que desea su lechita. ¿Cuántas mamás hay acá? Levanten su mano. 1, 2, 3 por acá, ¿verdad? Son muchas mamás, ¿verdad? ¿Cómo deseas tu bebé cuando era bebé, si eran bebés? Hace tiempo, ¿cómo deseaban su biberón, mis hermanos? El bebé, ¿sabes qué? Estaba decidido, estaba convencido. Era un deseo que lo dominaba. O sea, no le importaba. No te iba a decir: mamita, ¿tienes sueño? Entonces no te voy a pedir la leche. ¿Tienes dinero para comprar leche? Bueno, si no tienes, no te apures, ¿no? O sea, el bebé clama por su leche hasta que la reciba porque está dominado, porque tiene un vacío en su pequeño estómago. Y te voy a decir, tienes que ver eso. El mundo está diseñado para distraerte, para darte comida chatarra. Radio secular, televisión, cine, internet, libros, periódicos, hasta falsa doctrina. Y todo lo que el hombre produce está adulterado y no sacia. Y te produce desnutrición espiritual. Te embota ese sentir de tu necesidad de la palabra. Oculta tu verdadero apetito por el alimento espiritual. Y si tú eres de los que todavía creen que necesitas para ser más feliz, es que ya necesito nomás un poquito de más éxito, nomás otro título, nomás más dinero, es que nomás que tenga más vacaciones, más cosas materiales, más diversión, más de lo que este mundo me ofrece, entonces ya voy a ser feliz.
Ya voy a tener propósito, voy a estar pleno. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Vas a seguir desnutrido, cansado, vacío y tropiece y tropiece. Por eso nos dice, tienes que desechar. Y entonces desechando, procuras desear. Esa es una actitud de tu corazón. Tú tienes que hacerlo, te tienes que levantar y decir, yo quiero desear. Si el Espíritu Santo está en ti. Si tienes que ayunar, ayuna. Busca al Señor con todo tu corazón. Pídele que te ayude a desear así su palabra. Antes de pensar en leer, memorizar, estudiar, predicar, necesitas cultivar este deseo profundo por lo único que puedes saciarte. Si no tienes hambre, ya sabes cómo empezar. Y es la leche espiritual no adulterada. ¿Sabes qué significa esto? Igual, literalmente, sin dolo, sin engaño. Ya lo mencioné, lo que el mundo ofrece, cualquier cosa que ofrezca, trae dolo, trae engaño. El mundo está diseñado para distraerte de lo eterno, porque Satanás lo diseñó. Lo que quiere un corazón no regenerado, no se sujeta a la verdad de Dios, también trae engaño. La palabra nos enseña que nuestro corazón también es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? No debes seguir tu corazón. Nada de que tú sigue tu corazón. No, pobre de ti. Vas a acabar donde no quieres. No sigas tu corazón, ignora tu corazón y ven a la palabra de Dios, porque eso es lo único puro, perfecto, la Escritura. Tienes que aprender que el único terreno seguro es la palabra, y de ahí tienes que caminar y aprender a filtrar todo lo demás. El mundo está engañado. Obviamente el mundo te va a decir que no, pero el último que está engañado, el último que se da cuenta que está engañado, ¿quién es? Pues el que está engañado, ¿no? Por eso tenemos que venir a la Escritura. Es pura, no tiene un solo gramo de contaminación. Necesitamos aprender a tenerla y a comerla sin diluir, sin alterar, sin mezcla alguna, porque entonces podemos tener un sustento verdadero. Salmo 19, 8 al 9. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 119, 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Salmo 12, 6. Las palabras de Jehová son limpias como la plata, refinada en horno de tierra, purificado 7 veces, mi hermano. Entonces podemos confiar plenamente en la Escritura, y es la única confiable. ¿Qué dice Romanos 3:4? De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y ¿qué? Todo hombre mentiroso. Esta es la palabra que podemos desear, mis hermanos. Desechamos las obras de las tinieblas y anhelamos la palabra de verdad, como un bebé necesita su leche para crecer. Ahora nos dice, para que por ella, ¿qué dice ahí? Si tienes tu Biblia, para que por ella crezcas o crezcáis para salvación. Dime qué es lo que lleva a un bebé a que se desarrolle correctamente. Es una buena alimentación balanceada, ¿no? ¿Cómo se ve un ser humano desnutrido, mi hermano? Débil. No sé si te haya tocado, pero tristemente a veces pasa eso cuando ves a niños de la calle. En México, por ejemplo, ves a un niño chiquitito y le dices, ¿cuántos años tiene? Y ya tiene 16 años y se ve como un niño de 10 años. Ya no puede aprender. Si lo llegan al médico es evidente que está abajo en todas las gráficas de desarrollo. Y tristemente muchos cristianos están en esa condición, mi hermano. Espiritualmente desnutridos y muy poco desarrollados. Años en Cristo y cada vez tropezando más y más mal con la misma piedra, porque no tienen un entendimiento ni siquiera de lo que es más básico de su fe. Nunca han compartido su fe, quizá porque no la tengan. Pero tienes que entender algo, mi hermano. Hacer a Cristo el Señor de nuestras vidas, entiende este punto. Llegar a conocer a Cristo, hacer a Cristo el Señor de nuestras vidas, no es el final del camino, es la entrada al camino, es el principio. No es el fin. O sea, tú puedes decir, es que mi tía recibió a Cristo. Qué bueno, pero eso no es el fin. Es el comienzo. Dios nos llama a la madurez, a ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Qué le dijo Pedro en su segunda carta, hablando del llamado que hemos recibido? ¿Te acuerdas? Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Requerimos diligencia, mi hermano, añadir con diligencia, añadir con diligencia, enriquecer nuestra fe con esta actitud. Nos toca desechar, nos toca desear. Alejo de mí malicia, engaño, hipocresía, envidias, calumnias, y de la misma manera, ¿qué dice aquí? Añado virtud,
conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. ¿Y de dónde voy a sacar todo esto? De la Escritura, mi hermano. Aquí en la iglesia hemos ofrecido varias veces algo que se llama estudio inductivo. El año que viene, primeramente Dios, comenzaremos con Navegantes otra vez, un curso que te enseña a tener disciplinas espirituales. Claro que si lo tomas como un requisito, vas a seguir ahí, ¿verdad? Como chiquito, sin desarrollarte, y vas a abandonar lo que se te enseñó. Espero que no suceda, porque hay quienes toman Navegantes y lo toman en serio y continúan con sus disciplinas espirituales. Hay quienes parece que no lo tomaron. No se acuerdan ni de los versículos, ni de hacer sus devocionales diarios, nada. Pero es muy importante lo que estamos viendo aquí, perseverar. Segunda de Pedro 1 al 8 al 9 dice: porque si estas cosas están en ustedes y abundan, ¿qué dice ahí? Si están en ustedes y ¿qué? Y abundan, no los dejarán estar, checa, tú puedes subrayar esas palabras, ociosos, número 1, ni sin fruto, número 2, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Checa las características. Pero el que no tiene estas cosas, las anteriores que acabamos de ver de añadir, tiene la vista muy corta, número 3, y número 4 es ciego, y número 5 es también, le da Alzheimer, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Te das cuenta? Por no abundar en esas cosas. ¿Qué sucede? Oscuridad espiritual, ociosidad espiritual. Dice aquí, están ociosos, ya puros chismes. No me dijo, le dije, habló de mí. ¿Y el evangelio y su gracia? Bien, gracias. Esterilidad espiritual sin fruto. Dios nos creó para hacer bendición, para bendecir a otros, y lejos de eso, por no añadir, nos convertimos en un tropiezo y en un estorbo a los demás. Dejamos de crecer. Cada vez menos nos parecemos al Señor y volvemos a nuestra vieja manera de vivir viciada. Comenzamos a tener una perspectiva de estas cosas. Pues se ve bonito, se lee bonito, pero en mi vida diaria eso no, quién sabe. Miopía espiritual. Aquello que el Señor te da para que te levantes ya. ¿Qué es esto? Ay, no, yo necesito otra cosa. Mi comadre, ven, ráscame el oído. Cosas por el estilo. Ya no ves las cosas que Dios te quiere dar. La comunión en la iglesia. Porque estás ya centrado en ti mismo hasta que llega la ceguera espiritual. Se te olvida que ya se había pagado por tu libertad. Ay, voy el domingo, siempre hablan de lo mismo. ¿De qué? Pues de que Dios fue a morir por los pecados. Ya me lo sé. Ya estás tan ciego que no te das cuenta que es lo más maravilloso que te pudo haber ocurrido. Y estás amando este mundo. Y pretendes amar este mundo y estás siendo fiel al que te salvó y pretendes estar acá. Y ya estás tan ciego que no ves la magnitud de ese pecado, la afrenta que le estás propinando a quien te amó, al ser más importante del universo, quien tiene tu vida en sus manos. Por eso Pedro nos dice, tienen que crecer para salvación. Tienen que hacer, si hicieron a Cristo el Señor de sus vidas, ¿cuántos han hecho a Cristo el Señor de sus vidas? Ese no es el final del camino, es el principio del camino. Estamos llamados a la madurez, mis hermanos, a conocer más y más a nuestro Señor. Termina diciendo, segunda de Pedro 1:10, lo mismo que Pedro está diciendo, para que crezcan, ¿para qué? Para salvación. Segunda de Pedro 1:10, 11, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te fijas? No estar en la palabra de Dios te lleva a la inseguridad. Obviamente alguien que es carnal no es muy diferente a alguien incrédulo. Es trigo y cizaña, ya no sabes. Ya no crece ni deja crecer al otro. Y hay inseguridad de salvación para la persona. Pero ¿qué dice Pedro? El que es diligente y añade, permanece en la Escritura, con este deseo de un bebé, anhela su biberón. ¿Qué dice aquí? Hace firme su vocación o su elección, el llamado que Dios le hizo. ¿Y cuál es la declaración de Pedro impresionante? Si tú te enfocas en esto, ¿qué dice? No caerás jamás. No sé cuál sea tu vida, pero si tu vida está llena de tropiezos, ve haciendo la fórmula. Y dice que vas a llegar al final de tu salvación. Se te otorgará amplia y generosa entrada en el reino del Señor. ¿Y sabes qué? El Señor no te dirá cuando llegues con Él, cuando te toque, porque 150,000 personas mueren diariamente, y si te toca ir al juez, el Señor no te va a decir, nunca te conocí. ¿Quién eres? Nunca te interesé, nunca te interesó mi voluntad. Aléjate de mí, hacedor de maldad. ¿Sabes qué te va a decir? Si te enfocas en la palabra de Dios,
buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amplia y generosa entrada. Eso es crecer para salvación. Necesitamos poner atención, mis hermanos. Acuérdate de algo. Checa lo que te está diciendo. ¿Qué necesitamos para crecer para salvación, mi hermano? Desechar y desear como niños recién nacidos. Checa de dónde viene el crecimiento, mi hermano. El crecimiento no viene de ritos místicos. Sí es correcto adorar al Señor, gozarnos juntos, esperar en Él, en su presencia, esperar su consuelo mientras oramos, mientras lo alabamos. Pero no es la manera en la que vamos a crecer. Porque en iglesia se enseña eso. Se enseña que todos tus problemas que tienes son por culpa de los demonios y no por ti. Y entonces lo que necesitas son exorcismos. ¿Verdad? Vamos a sacarle ese espíritu de adulterio. Vamos a sacarle ese espíritu de mentira. No son espíritus. Es tu carnalidad que necesitas venir a traerla y rendirla a Jesucristo para que te libre. Un creyente jamás puede llegar a ser poseído por Satanás. Es imposible. El creyente genuino habita en él el Espíritu Santo. Por eso ves a gente reprendiendo el espíritu de adulterio, el espíritu de desafinación y de aburrimiento y todas esas cosas. Y finalmente le echan la culpa a Satanás, cuando es nuestra naturaleza pecaminosa que debemos desecharla. Y al mismo tiempo una buena dosis de la palabra, de la Escritura, una relación verdadera, profunda con la Escritura, ser transformado de mi entendimiento. Y eso conoceré la verdad y la verdad me hará libre. El cambio en tu matrimonio, en tus malos hábitos y en tus pecados no va a llegar porque llegues al altar y algo mágico caiga y de repente seas libre. Obviamente recibimos gracia cuando oramos, recibimos una gracia especial mientras oramos, pero es indispensable que cambies tu entendimiento por medio de la palabra, porque si no, ese sentimiento de libertad va a ser de corta duración. Es más, vas a llegar a tu casa y ya te peleaste otra vez con tu esposa cuando creíste que ella estaba libre, y como la puerca lavada regresamos al lodo. Por eso necesitamos la Escritura. Y según este texto y muchos más, ¿de dónde viene el crecimiento, mi hermano? De alimentarme de la Escritura continuamente, diariamente. El crecimiento viene de entenderla, de creerla, recibirla, practicarla, relacionarme con ella, porque si la deseo de esta manera, puedo tener, ¿verdad?, crecer para salvación. Y por último, y con esto cerramos, una cosa más que debemos hacer. Mientras desechamos y deseamos, hay una tercera: comprobar. Esa es la tercera y última. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esta es una pregunta condicional. Si es que habéis gustado. ¿Y sabes cuál es la palabra gustar? Me gustó, es la palabra geunemai, y significa algo bien especial. Significa cuando pruebas algo y lo saboreas y lo experimentas. Como un catador de vinos finos, ¿verdad? ¿Sabes qué hace el catador? Bueno, yo nunca lo he visto, pero lo he visto en la televisión. Pero agarra la copa, huele, mira la textura, prueba, siente en sus papilas gustativas y entonces emite su juicio. Y dice, este es un buen juicio, este es un buen vino o es un fraude. Así es como Dios te invita a gustarlo a Él, a gustar su benignidad. Por eso yo te entiendo perfectamente, mi hermano, y estamos cerrando en esto. Si tu experiencia con Cristo es la experiencia de tu vecino, ¿verdad?, que te dijo, no, es que desde que va a la iglesia le va mejor, pues voy yo también a ver, sí. Si tu experiencia con Cristo es, pues a ver si es cierto. Si tu experiencia con Cristo es solamente cambiar de banca, no, pues es que antes yo era ólico y ahora soy hélico, y a ver qué pasa. Si tu experiencia es que vienes de una cuna cristiana, lo cual no existe, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Si tu experiencia fue que es que no sabes, Dios me sanó de cáncer o de alguna enfermedad, pero si nomás ahí quedó, que no te moriste y ahora tienes una oportunidad más en esta vida. Si tu experiencia es por lo que ves en los demás y te gusta, no, pues es que los hermanitos me gusta, cómo son buena onda y yo quisiera tenerlo, y escuchas testimonios y ves a personas entregadas al servicio y cómo me gustaría eso en mí, pero nomás lo ves de lejos, ves cómo otros tienen victoria y tú sigues derrotado. Entiendo perfectamente por qué no desechas, porque no has probado, porque no has saboreado, porque no has experimentado la benignidad, la bondad del Señor, porque todavía no has entendido la magnitud de tus pecados y condenación eterna que merecen. Todavía sigues justificando, todavía piensas que no es para tanto
Todavía no has entendido este evangelio glorioso. Todavía no crees que en verdad Cristo entregó su vida por ti, siendo el Rey de reyes y Señor de señores, y que no tenía por qué hacerlo. Todavía no entiendes el amor de Cristo, la altura, la anchura, la longitud, la profundidad de su amor. Todavía quieres el cielo aquí en este mundo caído. Todavía quieres las bendiciones de Dios hoy, pero no quieres a Dios, porque solo te importa el aquí y el ahora, porque no tienes todavía ojos para la eternidad. Todavía sigues centrando en ti mismo, pensando que tú eres lo más importante, que Dios se tiene que apurar para darte lo que tú quieres y necesitas. Y si es así, ¿sabes qué? Vas a seguir con sed. Vas a seguir desnutrido. ¿Y cómo le pido a Dios que se revele a tu vida hoy? ¿Y cómo le pido a Dios que nos regale una iglesia madura, enamorada de Cristo, entregada por completo al que dio su vida por ellos? ¿Cómo le pido a Dios que saboree su benignidad, mi hermano? Porque en ese mismo momento te aseguro que tu vida cambiaría radicalmente, radicalmente. ¿Sabes que Dios le dio a mi vida un vuelco inesperado? Me dio vida. No soy lo que ves en mí, no es lo que yo era. Me dio vida, me mostró su benignidad. Y sabes que en el momento en que probé su benignidad, que fue por pura gracia, no porque hubiera encontrado algo mío, al contrario, yo digo, Dios, si fuera por mí me hubieras dejado ahí podrirme. Pero ¿sabes qué? En el momento en que probé su benignidad, todo cambió para mí. Y nunca hubo ni habrá un paso atrás en mi vida, jamás, jamás. Esté aquí o en cualquier lugar. No viví toda mi vida en un país como este. En un tiempo de mi vida cristiana vivía al día, con el sustento estricto de cada día, y Dios siempre fue fiel. Viví de la bondad de otros hermanos que llegaron a llevar comida a mi casa, y Dios siempre fue fiel, como lo es hoy. Cristo sigue siendo suficiente. Y sabes que el día de hoy lo digo, me podrían quitar todo, pero no me han quitado nada. Me podrían ahorita sacar de este país y que sus sueños americanos, mándame a donde quieras, papá. Mi Señor, mi Cristo es mío, y no me has quitado nada, porque Él es mi Rey. Sabes que este mundo ya probó su ineficacia. Para mí es ineficaz. Y cómo quisiera que así probara su benignidad. Y si estás aquí, se lo puedes pedir. ¿Por qué no lo haces? ¿Cómo está tu vida? ¿Ociosa? ¿Sin fruto? ¿Estás miope? ¿Estás ciego? Quizás sigas muerto. No sabes si tu vida va a terminar hoy. Quizá hay aquí alguien que nunca ha hecho una decisión por Cristo y nunca le han entregado su vida. Ríndete hoy. Clama a Él. No es casualidad que estés hoy aquí. No es casualidad que estés escuchando esto. Quizá el Señor te está llamando. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, porque quizá no la vuelvas a escuchar. Tu salvación es hoy, no mañana. Y yo quiero hacerte esa invitación el día de hoy. ¿Hay alguien aquí que quiera probar la benignidad del Señor? Que esté escuchando al Señor. Te invito a que levantes tu mano, que te pongas de pie, y yo quiero orar por ti. Si nunca lo has hecho antes, y quiero darte esa oportunidad. El resto de nosotros, mi hermano. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga. ¿Qué vamos a hacer el resto de nosotros, mis hermanos? ¿Estamos dispuestos? ¿Quién quiere probar su benignidad? Vamos a orar. Yo quiero orar por ti, Efesios 3. Ponerlo en la mano de Dios, hacemos un canto. Yo le pido a Dios que esta tu decisión sea para siempre, mi hermano, y que transforme tu vida, como lo hizo conmigo y como yo sé que lo ha hecho en muchos de ustedes. Señor Jesucristo, mira a cada persona que está aquí presente, Señor. Porque este es el punto, Señor. Hemos o no probado tu benignidad, Señor. Y alguien que prueba tu benignidad no puede seguir siendo el mismo. No puede, Señor. Y yo oro, Padre mío, por cada uno de ellos, Señor. Doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y yo pido por esta iglesia aquí presente, Señor, para que les dé conforme a las riquezas de tu gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, Señor. Pido por ellos para que habite Cristo por la fe en sus corazones.
Pido de que se arraiguen y se cimienten en tu amor, Señor. Pido que sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Pido que sean llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Dios mío, escucha estos corazones, escucha su sinceridad, su deseo, Padre. Yo no puedo revelarte a ellos, solo tú puedes revelarte a ellos. Señor, revela tu benignidad, tu bondad, Señor, porque entonces podremos, Señor, desechar con toda facilidad, porque entonces podremos desear como un niño recién nacido, la ley espiritual no adulterada. Padre mío, por favor, Señor, te pido por Calvary y Compañerismo Cristiano, Señor. Regálanos un pueblo diferente, celoso de buenas obras, que te ama y que ha comprobado tu benignidad. Señor, te pido por tu iglesia en Memphis, Señor, y en el mundo entero, Señor, porque somos parte todos de una misma familia, Señor. Que podamos entender estas cosas, Señor, y te pedimos que mientras desechamos y deseamos, Señor, tú traigas un avivamiento, uno más, Señor, uno más antes de que vengas. Que nos uses, Señor. Que sanes tu iglesia, Señor, tan centrada en sí misma, Señor, dormida, Padre. Que la levantes, la despiertes. Y una vez más, Señor, como los cristianos de los primeros tiempos, Señor, dispuestos a ir a los leones o a donde sea, Señor, porque habían probado tu benignidad, Señor. Por favor, Padre, te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Vamos a hacer un canto.